Okay, Gurudev. Ready. Hari Hari Om Om Namo Narayanaya Jaya Jaya Guru Deva Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Guruve Namah Jnanamulam Gururamurti Pujamulam Gururapadam Mantramulam Gururavakyam Mokshamulam Gururkripam Ishvaro Gururatmeti Murti Veda Vibhagine Vyomavada Vyapta Dehaya Dakshina Murte Namah Dakshina Murte Namah Sri Vishnu Tirtham Brahmanandam Brahma Swarupam Nilavaranam Sri Gurudevam Om Namo Vishnu Tirtham Jai Jai Om Namo Vishnu Tirtham Jai Jai Om Namo Vishnu Tirtham Sri Vishnu Tirtham Brahmanandam Brahma Swarupam Nilavaranam Sri Gurudevam Om Namo Vishnu Tirtham Jai Jai Om Namo Vishnu Tirtham Jai Jai Om Namo Vishnu Tirtham Sri Vishnu Tirtham Brahmanandam Brahma Swarupam Nilavaranan Sri Gurudevam Om Namo Vishnu Tirtham Jai Jai Om Namo Vishnu Tirtham Jai Jai Om Namo Vishnu Tirtham. Sri Sadgurunath Maharaj ki Jai. Jai. Today we talk about a Guru. Last few days I am talking about why we need Guru and different type I explain why we need Guru. Today we understand what does the word Guru means. En días pasados empezamos a tocar la materia del Gurú, por qué necesitamos un Gurú en el camino, por qué es necesario un Gurú. Hoy voy a explicar qué es un Gurú y qué significa la palabra Gurú. The literal translation of Guru is someone who is a dispeller of darkness. El significado literal de Gurú es alguien que dispersa la oscuridad, que destruye la oscuridad. The darkness here is ignorance. La oscuridad aquí significa ignorancia. Those any master teacher is sometimes referred to as a Guru. No words the word Guru in use in English very loosely. Aunque algunos maestros, profesores, aunque a algunos maestros y profesores se les refiere como Gurú, porque en estos días la palabra Gurú es usada de una manera muy superficial para referirse a cualquier tema. Traditionally, Guru referred to a religious or spiritual teacher who not only has deep knowledge that can lead to moksha, liberation of enlightenment, but also has a direct experience of a divine vision or grace, which has been assimilated into their way of being. Tradicionalmente, Gurú se refiere a un maestro espiritual o líder religioso que no solamente tiene un profundo conocimiento
sino que puede llevarnos hacia moksha, la liberación o iluminación total. Pero también este maestro tiene una experiencia directa de la visión divina o de la gracia de Dios, la cual ha asimilado en su propio camino y en su propio ser a través de los años. Through the far less common today than it once was, traditional students live with their guru at last for some time, 1 year, 2 years, 5 years, 12 years, 36 years, and more than with the guru, essentially taking on the role of the as like a parent. Algo que no es muy común en nuestros días es que, por ejemplo, en la India, los estudiantes tradicionalmente vivían con su gurú, al menos por 3 años, 4 años, 5 años, 10, 12 años. Y el gurú, esencialmente, en la tradición espiritual, toma el rol de padre. Those in the West, guru are most associated by the general public with Hinduism. The term is used for spiritual teacher in the Buddhist, Jain, and Sikh and traditional as well. Aunque en Occidente la palabra gurú es asociada con cualquier cargo general o título general, en Oriente, en el hinduismo, el término gurú es asociado con maestros, no solamente en el hinduismo, sino también en el budismo, en el jainismo y también en la tradición sikh. Do you all Hindus have a guru? Y te preguntarás en este momento, ¿todos los hindúes tienen un gurú? This is a more question foreigner people, Western people ask. Do all Hindus have a guru? Y esta es la pregunta que más se hacen los occidentales acerca de los hindúes. ¿Tienen acaso todos los hindúes un gurú? Yes and no. To Sí. answer yes and no. Hay 2 respuestas posibles a esta pregunta y estas 2 respuestas son sí y no. There is no requirement to have a guru. Those most Hindus traditional hold that having a guru is immensely beneficial for the one's spiritual knowledge and advancement. No hay requerimiento para tener, no es que tener un gurú sea un requerimiento esencial para los hindúes, aunque muchas tradiciones filosóficas sostienen que tener un gurú es inmensamente beneficioso para el crecimiento espiritual, el conocimiento y avance espiritual de uno. In other words, you do not have to have a guru to reach enlightenment. It is easier with a guru. En otras palabras, es imposible alcanzar la iluminación sin un gurú, pero es fácil y posible alcanzarla con un gurú. This is not dissimilar to any new journey. Esto no se diferencia de ningún viaje nuevo que uno emprenda. Having someone alongside you who has already made the trip or at last knows well the way is easiest. Teniendo a alguien al lado a lo largo del camino que haya hecho el viaje o que conozca el camino, es más fácil y seguro hacer el viaje. With Guru, absent their presence, following their right and direction also make the trip is easier. Tener sus orientaciones, su presencia en nuestra vida hace el camino más fácil. You can also explore spiritual way and meditation is on your way and reach the destination
but it is not easy. Tú también puedes tratar de seguir tu camino y alcanzar tu destino solo, pero eso no es posible. Your progress will probably be slower and the risk is very high of in a wrong direction in a higher situation. Además, tu progreso será extremadamente lento y ahí tienes enormes riesgos de irte en una dirección equivocada. In Guru guides the spiritual progress of their student in India, Shishya students means Shishya. El Gurú lleva al progreso espiritual a sus estudiantes, conocidos en sánscrito como Shishya. Third, the Guru's spiritual, physiological, and practical insight instruction are tailored according to way they see is required for the Shishya to learn and advance spirituality. A través de la sabiduría espiritual del Gurú, el poder espiritual del Gurú y la psicología y práctica del Gurú, las instrucciones son distribuidas acorde a lo que es requerido para cada estudiante en orden de acelerar y fortalecer su avance espiritual. Without Guru, Indian philosophy believe your spiritual path is very, very difficult. Sin un Gurú, la filosofía india piensa que el camino espiritual no solamente es difícil, sino prácticamente imposible. Up until the later part of the 20th century, all or at least the majority of teaching was done in a oral traditional, a direct transmission between Guru and Shishya. Hasta parte del siglo XX, la mayoría de las instrucciones espirituales eran dadas de forma oral y la transmisión era directa entre el gurú y el discípulo. Students often lived with or nearby their guru or visited regularly. Los estudiantes vivían con el gurú en el mismo lugar o cerca al gurú y lo visitaban regularmente. Now, will the oral traditional is still highly valued? Ahora, mientras la tradición oral todavía sigue siendo altamente estimada, most gurus also have a written extensive discourse on their teaching. muchos gurús han escrito grandes y extensos discursos y volúmenes sobre sus enseñanzas. Now, many guru also give a live or recorded online lecture to students, teachers around the world. Ahora, muchos dan o graban lecturas o clases para estudiantes alrededor del mundo. Have a formal student on every continent, and their teaching may well impact the life of countless spiritual seekers who never intended to undertake accidentally study or meet the guru in a person. Sus enseñanzas pueden hacer impacto en la vida de incontables buscadores espirituales que nunca han estado en presencia del gurú, han estudiado con él en persona o han compartido con él físicamente. Do guru have to be a male? One more question. Otra pregunta que surge cuando hablamos del gurú es, ¿todos los gurús son únicamente hombres? No. In India, no. There is absolutely no spiritual, no cultural mandate for a guru to be a male.
No, es absolutamente circunstancial y no es cultural, no es un mandato cultural que un gurú tenga que ser un hombre. This might be what comes to mind when someone think of the word of Guru. Aunque esto es algo que muy posiblemente se le venga a la cabeza a alguien cuando piensa en la palabra gurú. In fact, throughout history and today there have been penalty of the prominent female guru, Sri Sharda Devi, Sister Nivedita, the mother Anandamayi Ma, Mata Amritanandamayi, Guru Ma, Amma Sri Purnamayi are just some of the more prominent ones in the past half century. De hecho, hay una gran cantidad de mujeres gurú que son prominentes, como Sri Sarada Devi, la hermana Nivedita, la Santa Madre, Sri Manandamajima, Madre Tanmandamajima, Guru Mai, en Sri Atma Karunamai. Estas son algunas de las más prominentes gurús del siglo pasado. How does someone become a guru? Ahora, ¿cómo es que alguien se vuelve un gurú? Hinduism as a religion may not have a singular leader, but each individual teaching traditional that makes up a Hinduism plays great importance on a lineage of teacher, gurus. El hinduismo como una religión puede que no tenga un solo líder, puesto que cada enseñanza individual que pertenece a una tradición hace que en esta filosofía se le dé una gran importancia al linaje de maestros. This is referred to as a Guru Shishya Parampara. A esto se refiere como el Gurú Shishya Parampara, es decir, el linaje. And Hinduism believe in a parampara. La filosofía hindú cree en la parampara o en el linaje de maestros. Parampara lineage means starting from Lord Shiva and still to Ashutosh Tirth. El linaje de maestros empieza con el señor Shiva hasta el día de hoy con Swami Ashutosh Tirth. Hinduism believe all knowledge Lord Shiva teach a goddess Ma Parvati. El hinduismo cree que el señor Shiva le enseñó toda su sabiduría a la madre diosa Parvati. Lord Shiva is a very big guru and goddess Parvati, Ma Parvati is a Shishya. El señor Shiva es el grandioso gurú y la madre Parvati es su discípula. In a Guru Gita, Lord Shiva teach Ma Goddess Parvati, who is a Guru, explain about the Guru. En la Guru Gita, el señor Shiva le explica a la madre Parvati qué es un gurú y quién es un gurú. What is the importance in our spiritual life, Guru? Y también le enseña por qué es tan importante en nuestra vida espiritual el gurú. Without Guru Parampara, without a lineage, you are nothing. Sin el gurú, sin el linaje de gurús, tú eres nada. Our lineage, my lineage, is connected with Puri Shankaracharyas and Puri Shankaracharya to up and go to direct Lord Shiva's. Nuestro linaje, mi linaje está conectado con los Puri Shankaracharyas
y el linaje Puri Shankaracharya, que es tan antiguo, está conectado más y más y más y más atrás directamente hasta el señor Shiva. Now understand this type. First is a big guru is Lord Shiva, Goddess Parvati, and after Sukdeva, and slowly come down to Jagat Guru Shankaracharya, Adi Guru Shankaracharya, and lineage it fall down to Puri's Pit, Jagannath Puri Shankaracharya, and my Gurudev Shankar Purushottam Tirth Maharaj, Narayan Dev Tirth Maharaj, Yoganand Maharaj, Vishnu Tirth Maharaj, Shivam Tirth Maharaj, my Gurudev and me. This called a Guru Parampara lineage. This is a true lineage. But people say, no, this is not a true lineage. I have a record. We have a record. Nuestro linaje. Also. Yeah, Gurudev. History also, and with recorded history. Yeah. Todos los verdaderos linajes espirituales se pueden rastrear hasta el origen como un árbol genealógico de maestros y discípulos. Originalmente nuestro linaje inicia con el señor Shiva, la diosa Parvati, luego sigue con Shukdev, después desciende con diferentes maestros hasta encontrarnos con Adi Shankaracharya, y después de Adi Shankaracharya inicia un linaje ininterrumpido de Shankaracharyas Puris. Después llegamos hasta Swami Tirth, Swami Shankar Tirth, Swami Narayana Tirth, Yoganand Maharaj, Vishnu Tirth Maharaj, Shivam Tirth Maharaj, Govindanand Tirth Maharaj, hasta Somendra Tirth Maharaj. In a spiritual way, lineage is very much important. Hablando de manera espiritual, linaje es extremadamente importante. Hinduism believe, and me and my lineage believe, Vishnu Tirth Maharaj, and Narayan Dev Tirth Maharaj and Laleshwari is live in a body. Vishnu Tirth Maharaj. Yes. Still in the body? Yes. Wow. En nuestro linaje se dice que grandes maestros antiguos todavía se encuentran en su cuerpo físico. Triloki Baba also live in body. Como Vishnu Tirth Maharaj, Narayana Dev Tirth Maharaj, Triloki Baba Maharaj. Most guru today wear once themselves, the Shishya or another guru is in the same lineage. However, a guru may arise woo through their own past sadhana, discipline and study. Muchos gurús hoy que alguna vez fueron estudiantes de otro gurú en el mismo linaje, se llaman así gurús. Sin embargo, un gurú debe elevarse a sí mismo a través de su propia sadhana, no solo de esta vida, sino de otras vidas, su propia disciplina y estudio. Is the widely recognized as an enlightenment spiritual master, but this is a rare. Entonces, quien se levanta a sí mismo a través de una muy intensa sadhana y estudio es reconocido por todo el linaje de maestros como un maestro perfecto, iluminado, y esto es bastante raro. Only when you recognize the Guru gives permissions for one of their Shishas to carry on the traditional as a Guru, can't that Shishya rightfully use that title. En general, solamente cuando un gurú da el permiso y el reconocimiento al discípulo
de haber alcanzado la iluminación, es que el Gurú le da el permiso y la posibilidad al discípulo de convertirse completamente en un Gurú y usar el título de Gurú. Sometimes advanced Shishya of a Guru will also beginning teaching on their own without claiming to be a fulfilled Guru. También algunas veces estudiantes avanzados de un Gurú empiezan a enseñar por su cuenta sin clamar que son gurús autorizados, y esto es algo que regularmente se ve en las escuelas de yoga. This is something you often see in the study of a yoga. Lineage is specifically important to the emphasize today for people looking to undertake deeper spiritual study under a guru. El linaje es algo supremamente importante y especial de enfatizar hoy, sobre todo para la gente que realmente está buscando seguir un estudio profundo y serio bajo la guía de un auténtico gurú. As the teacher, guru, you are looking to study with being authorized in some capacity to teach by the teacher, guru. Es el gurú que tú estás buscando, con el que estás estudiando, tiene la autorización y la capacidad de enseñarte, tiene la autorización y el permiso por el linaje de maestros para actuar como gurú. Who have studied under the learned from Guru, from? ¿De quién recibió la autorización? ¿Quién es su maestro y con quién estudió? When looking for a guru or spiritual guru, that it is not internally unlike applying to a university. Cuando estás buscando un gurú o un maestro espiritual, la comprobación de su autenticidad no es como tú buscas un título universitario. Before you even ask the university to accept for you for study, you will want to learn the university educational philosophy. It is a history. How is it a student like is studying there, and what is the student have gone on to do? Antes de empezar a estudiar y que la universidad te acepte para un estudio, necesitas realmente cursar toda la carrera, querer cursar toda la carrera universitaria. Esta es la historia de cómo empezamos a estudiar. Necesitamos tener el deseo sincero de estudiar, y así es como los estudiantes quieren entrar a estudiar a esa universidad, y así es como los estudiantes pasan a través de diferentes estudios y perspectivas. Will, as a prospective student, you may not be in a position to judge the spiritual and attainment of the potential guru, just as you may not as a fisherman grasp the complete extent of the work of any professor. Como un estudiante, posiblemente no estarás en la capacidad de juzgar el alcance espiritual de un gurú, así como un estudiante universitario no está en la capacidad de juzgar el nivel de conocimiento del profesor. You nevertheless should try to assess the history and qualification of any guru, prospective guru. Debes investigar y buscar las cualificaciones, rastrear el linaje y ver si el linaje es auténtico y si es real y si realmente ha recibido la sucesión de un verdadero gurú.
How can student judge a professor capacity, university chancellor capacity? Student is student and professor is professor, chancellor is chancellor. But student try to judge a capacity of professor. ¿Cómo puede un simple estudiante tratar de juzgar la capacidad del profesor? No es posible que un estudiante pueda juzgar la plena capacidad del profesor. This type, how can judge a shishya guru's capacity? ¿Cómo puede juzgar el discípulo la capacidad del gurú? One more question. Can you switch guru? ¿Puedes convertirte en un gurú? Yes, it is a perfectly acceptable. If not commonplace, consider the seriousness of the relationship for someone to switch guru. Ya, es perfectamente aceptable y no es muy común que una persona considere la seriedad de la relación entre discípulo y maestro, sobre todo alguien que se cree un gurú. For someone to switch guru, this can be because your own spiritual need have changed. Esto es porque las propias necesidades espirituales de una persona han cambiado. As like Ramakrishna Paramahansa have 3 gurus. Oh, como Ramakrishna Paramahansa tuvo 3 gurús. Actually, as like a study, you understand like them. Now you are a small baby and you go to KG class, primary school. This time, this teacher is a primary teacher. But when you learn finish education in a primary school and go to higher school, teacher is a change. And after finish a high school and go in a college, university, teacher is a change. And last, after you want to study in a PhD, and now this time not a normal guru teach you in a PhD, perfect PhD guru teach you a PhD, and you learn a PhD subject. The PhD subject is much more, not a one. And like this, it's like what? Normal position, spiritual guru is a common guru, and you reach a higher level in your spiritual situation, you need a higher level guru, as like Ramakrishna Paramahansa, and you reach in a 3rd level, the PhD level, and normal guru do not can help you, as like a Ramakrishna Paramahansa, and Totapuri's guru comes and cut in a 3rd eye. This is the finish. Entonces, en la vida de un aspirante espiritual puede encontrarse con diferentes maestros, porque la carrera espiritual es como la educación formal. Cuando uno está en kinder, pues tiene un maestro a la altura de kinder. Cuando uno va a primaria, pues tiene un maestro a la altura de la primaria. Cuando uno entra a secundaria, tiene un maestro a la altura de secundaria. Y cuando entra a la universidad, pues tiene un maestro a la altura de la universidad. Y cuando uno va a alcanzar lo máximo, la maestría, necesita un maestro de ese nivel. Un maestro perfectamente iluminado a ese nivel de la maestría, así como Sri Maharaj Paramahansa. Second thing, your previous guru is died, left the body. También puedes pasar. And you change guru. Tú puedes pasar también a estudiar con otro maestro cuando tu maestro muera y deje un sucesor. Perhaps
Because your Guru has himself changed in that teaching and method. Your recommends that your path is better off with someone else. También puede ser que tu maestro te mande donde alguien para que perfecciones algo. Contrary to what you meant to think, this is not a modern phenomenon. Contrario a lo que puedas pensar, esto no es un fenómeno moderno. Spiritual texts such as the Srimad Bhagavad Gita maintain some individual having a multiple guru as their spiritual caste progress. Textos espirituales como el Srimad Bhagavatam mencionan a personas que sus maestros les han enviado a estudiar con otros maestros por una razón para quemar ciertos karmas dentro de su proceso espiritual. Why do people prostrate themselves to Guru, a Guru? Otra pregunta, ¿por qué la gente se postra ante un gurú? In Hindu's culture, prostrating yourself before someone in a sign of a deep respect. En la tradición hinduista, postrarte ante alguien es un símbolo de absoluto y profundo respeto. You will see that devotees, Shishya, do this before a Guru and is in a temple before a Murti, image of the divine, use that focus devotional attention. Verás esto en los devotos que se postran frente al gurú, o verás también lo mismo que la gente se postra ante murtis, que son imágenes divinas usadas para desarrollar la devoción en un templo. This is done in both cases not because the devotee Shishya literally believes they are bowing down to God, but rather because of their devotion to the divine principle embodied or the manifested before them. Esto se hace en ambos casos, no porque el devoto literalmente crea que se está postrando ante un Dios, sino porque su devoción a la divinidad es la devoción al principio encarnado manifiesto en estos lugares. In India, in Hindu culture, you will also often see people touching the feet of their parents and other people who they respect and imbues with the authority and devotion. En la India también verás que regularmente los hijos tocan los pies de sus padres o tocan los pies de personas a las que ellos les dan muchísimo respeto y devoción. The feet are the focus in the both cases as the books. What is the Hinduism explained? Because according to traditional, the totality of the gurus is conditioned with his feet, connected within his feet. El pie o los pies son el foco en ambos casos. ¿Y eso por qué es así en la tradición hinduista? Se explica en la tradición hinduista, acorde a la tradición de la relación espiritual discípulo-maestro, y es que los pies del gurú, en los pies del gurú están contenida una gran cantidad de energía. The vital point of the energy organ of the bodies are their feet. Y la corriente de nervios que llevan la energía por todo el cuerpo del gurú finalizan en los pies. Tomorrow we discuss about a Karelian camera, and now Russian scientist Karelian is develop and discover a Karelian camera, and use start a Karelian camera on focus on your guru's feet, and you see different kind of auras, waves is coming to guru's feet, to toe of her
Guru feeds them. Dice que mañana hablará un poco más acerca de todo esto, pero también de la cámara Kirlian, y que el inventor de la cámara Kirlian tomó fotos de los pies de su gurú y pudo ver una cantidad de energías y de luces que salían de ellos. When you touch your guru's feet, your mother, father feels, and automatically prana's waves, cosmic waves, comes to guru's head and comes down through the body channels, different kind of channels, and go to inner head. And a divine wave, divine spiritual, this Hindu call it Asirvada, cosmic energy comes to feet. And when you touch your guru's feet with finger, and your body collected divine electricity in your body, and suddenly you charge. La tradición india dice que a través del chakra coronario del gurú, de la coronilla, penetra una cantidad de energía cósmica que se diversifica por todo el cuerpo y va hasta los pies. Entonces, en la tradición india, cuando se tocan los pies de la madre o del gurú, se dice que olas de bendición y de esa gran energía cósmica penetran en nosotros y nosotros nos recargamos con esa energía divina. This is a really truth, pure science, body electric science. I call it prana science. And all religions say prana and divine power is a circuit of human body, and guru's body is much more. We talk about 4 days ago, what is the capacity of our body electricity, 1.5 volt, and we talk about the prana. When guru give you a shakti path and increase your body capacity of voltage, divine energy, and the divine energy flow through the guru's body, and when you touch your guru's feet, and automatically your hand is a collected divine energy, and suddenly you charge. But this is a pure science, but the Western people not understand why Indian people touch a guru's feet. Atrás de las postraciones al gurú y tocar los pies del gurú se encuentra una gran ciencia de bioenergía eléctrica, porque a través de los canales super desarrollados del gurú circula una gran cantidad de energía impresionante, y cuando el discípulo toca los pies del gurú con su mano, automáticamente se carga de esa energía cósmica divina dentro de él. Y dice que esto es pura ciencia védica. Now, science is a proof. This is a real. Now, Carolian camera is a proof. This Indian method is a really true. This method is give you a much more benefit. Touch your guru's feet is a why touch your guru's feet. This is the real science, and now science is a proof. Energy you take and give as like a Reiki. Entonces, con la cámara Kirlian, él fotografió los pies de su gurú y vio esa cantidad de energías y de fuerzas que se escondían ahí. Entonces dice que no solamente una creencia, sino que hay evidencias científicas de las energías y de las fuerzas que se mueven en el cuerpo del gurú. I think every disciple, shishya, student understand why we touch Guru's feet. This is a very big science. And 1,000 years ago, Indian monk, Indian saga, Indian gurus research only in body science, prana, and divine, divine force, cosmic energy. Everything is researched, and after teach our sishyas everything. Indian spiritual
is a very big science. I think in the future, people discover what is a real science. But Hinduism is a depend and stand on a real science. Dice que la filosofía hindú más profunda y básica es verdadera ciencia, y que con el paso del tiempo los científicos han ido descubriendo cosas que los científicos espirituales dijeron hace tiempo, y siente que van a ir descubriendo muchísimas cosas más y se van a dar cuenta de que todo esto es pura ciencia. Hinduism temple also build a one type of science, sound, electric, and space science. Hindus temple built with three science, sound, electric, and space. Los templos hindúes, por ejemplo, han sido construidos con tres ciencias: ciencia del sonido, ciencia de la energía eléctrica y ciencia del espacio. Pyramid also built with three science. Las pirámides también fueron construidas aplicando estas tres ciencias. In South America, much more pyramid, I think. En Sudamérica. Which country is pyramid in South America? Oh, I think we have a lot of in Mexico, but also we have here in Peru. Also, we have some. Yes, yeah. Peru. Yes, and some mountains. Some mountains are pyramids hiding. Some mountains. How many years old pyramid? Nobody knows. Very old. They say 10,000. Experimentally. No. 1,000 years ago, 2,000 years ago. Some scientists say 6,000 years ago, 5,000 years ago, 10,000 years ago. They don't know exactly because, for example, they discovered someone in Mexico, and I have seen a program some days ago, and they were telling that maybe 20,000 years ago they have this pyramid. They don't know, really know. Yes, now I explain in Spanish all things. Pyramid science. Entonces, dice que la ciencia de las pirámides es hecha con sonido, con espacio y con vibración. Las pirámides tienen muchos años, miles y miles de años de haber sido construidas aplicando estas ciencias que aún la ciencia moderna desconoce completamente, y que todas estas ciencias están incluidas dentro de la filosofía hinduista antigua. My question, who is a build pyramid? Entonces, la pregunta que podemos plantearnos ahora es: ¿quién construyó las pirámides? Who is the build pyramid and why build the pyramid? ¿Quién construyó las pirámides y por qué construyó las pirámides? My own thing, pyramid is one type of a temple. En realidad, las pirámides son una cierta clase de templos. Such is a pyramid is a very secret history in our. Y las pirámides son hechas con una arquitectura y una ciencia bastante secreta. Anybody know? Which use in ancient time pyramid use maybe prayer, meditation, chanting a mantra. En los tiempos antiguos, las pirámides eran usadas para hacer meditación, cantar mantras y realizar toda suerte de trabajos energéticos. Yes. Okay. The pyramid also built with three signs: sound, electric, and space. The initial time for Saga Santa people is know in South America also. Science of electric, sound, and space. And people use this science to
all humanity, all people, how can get a peace, enjoy, happiness, healthy life without disease. This in ancient time people use in pyramid, and people is this time is very happy and everything. Esas pirámides fueron desarrolladas por grandes gurús. Los gurús conocen muchos secretos del sonido, de la ciencia y del espacio. Desarrollaron esas pirámides porque dentro de esas pirámides están diseñadas de manera tal que la gente que practicaba allí podía tener felicidad, paz, armonía, salud y todo lo que necesitaban para sus vidas. 25 years ago, maybe I don't know, but 30 years ago, 35 years ago, I am reading about the pyramid, and I am starting research on a pyramid, and then I make a wooden and plastic pyramid, small pyramid, and put a water inside, and start to research what is changing in the water, and we much more experience of, and after say the water is as like a medicine, prepare as like a medicine. 30 años atrás estuve realizando una serie de investigaciones con pirámides y agua, y el resultado de esas investigaciones que realicé con las pirámides fue transformar el agua normal en medicina. When small pyramid you put in your head 10 by 10 inch, but pure scientific measurement, and you build a pyramid with a wooden, plastic, acrylic, and cloth, and you put in your head pyramid and do a meditation, chanting a mantra, and pyramid give you 10 to 100% more benefit and more energy in your body. Si tú, por ejemplo, construyes una pirámide y meditas ahí, teniéndola en tu cabeza, puede darte entre 10 y 20 meses más energía cósmica en tu cuerpo. And you think small pyramid, 9-inch by 9-inch pyramid give you a much more benefit, and really very, very big pyramid in South America, and easy. This is an amazing benefit of a student, Sisya, and people. But we are not use today pyramid energy and capacity. Y entonces, si una pequeña pirámide nos puede dar ese beneficio, ahora imaginémonos el beneficio que nos puede dar una pirámide de esas grandes. Los beneficios son inmensos. Lo que pasa es que hoy en día la gente está desconectada de la antigua ciencia y desconoce los secretos de las pirámides. And me and my student, my sister's research, the small pyramid give you a silence inside. Every day you put and every day make a meditation with pyramid. Pyramid give you a peace. Remove a different kind of disease in your body and give you happiness. Change your mind. Thought, change your thought. You became everyday peace and happiness inside. Trabajando con una pirámide, la pirámide silencia tu mente, te da más facilidades para la paz, para la felicidad dentro de ti. 20 years ago, which I you, this time I teach a pyramid therapy, pyramid meditation. Hace 20 años atrás descubrí cómo la meditación hecha en pirámides, por ejemplo, puede curar tu cuerpo. All ancient science people destroy. Toda la ciencia antigua fue destruida por la gente. Now time to rebuild. Ahora necesitamos redescubrir esas ciencias perdidas. Okay, today's time is over, and tomorrow, how should a Shishya
behave with their Guru. Tomorrow is topic. How should Shishya behave with their Guru? Tomorrow discuss about the Guru and Shishya. Mañana continuaremos explicando todas estas cosas maravillosas, todos estos secretos espirituales. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Thank you very much. Give me an opinion, all students. You like this satsang? Yeah, do not like. I am give you a boring. Yeah, you happy with my satsang? Por favor, díganme si se sienten contentos con mi charla o los estoy aburriendo todos los días con mis charlas, por favor. Por favor, muchos gracias. Benditos, everybody. Hari Hari Om Om Namo Narayana. Hari Hari Om Namo Narayana.